Buenas tardes. Para concluir la jornada de hoy, vamos a dar paso a la última mesa, bajo el título de Edificios de consumo energético casi nulo, edificios públicos, históricos y turísticos. Se encuentran en la mesa don Manuel Lozano Martínez, director general de Arquitectura y Vivienda del Gobierno de Extremadura, don Raúl Vega Roucher, coordinador del Departamento de Tecnología y Construcción Sostenible de Intromac, don Mario Cantó, Building Technology Siemens, don Daniel Encinas Martín, de Agenes, y don Luis Antonio Martínez, de la plataforma de edificación Passive House. Modera la mesa don Martín Cobos, de Agenes. Martín es ingeniero industrial, tiene un máster en energías renovables. Desde el año 2002 trabaja para la Agencia Extremeña de la Energía, desarrollando labores de asistencia técnica y formación sobre ahorro y eficiencia energética. Posee amplia experiencia como coordinador de proyectos nacionales e internacionales en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y como docente en cursos de formación para profesionales y universitarios en auditorías energéticas, certificación energética de edificios y dimensionado de instalaciones solares. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a esta última mesa del programa de la tarde, en la que hablaremos y tenemos como contenido los edificios de energía de consumo casi nulo y, sobre todo, su aproximación a los edificios públicos históricos y a su comportamiento. Para ello, contamos con la presencia de las personas que me acompañan en la mesa, en la que trataremos de dirigirnos, como decía, al objetivo de aproximación a los requerimientos que la propia Directiva Europea 2010 planteaba en cuanto a edificios de energía casi nulos y, sobre todo, cómo los definía, en una definición que necesitaría más matices y más definición en su ámbito, pero que está dirigido a edificios altamente eficientes, en una demanda casi nula o muy baja y en el que proceda la incorporación de fuentes de energía renovables tanto en el propio entorno como en el propio edificio. Y, además, planteados desde el requerimiento a corto plazo, porque los requerimientos están marcados ya para el año 2018 para edificios de la Administración y en el año 2020, que, como digo, es corto plazo, en el que nos marcamos realmente un reto y cuestiones que trataremos de discutir o abordar en esta tarde en cuanto a si estamos preparados realmente para conseguir estos edificios de energía casi nula, qué es lo que requiere realmente el sector y, bueno, con qué casos de éxito y con qué experiencias y qué procedimientos de certificación podemos utilizar para aprovisionarnos a ese requerimiento. Como les decía, para abordar la cuestión nos acompañan en la mesa, en primer lugar, el director general de Arquitectura y Vivienda, don Manuel Lozano, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en vivienda y con experiencia en diferentes cursos y seminarios sobre la materia. Es funcionario de carrera desde el año 1989, en lo que ha desarrollado en la Jefatura de Servicio de Vivienda tareas de administración y gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a esta dirección. A lo largo de estos últimos años, el director general ha participado activamente en la elaboración de diferentes planes regionales de la vivienda y en buena parte de la normativa de la propia comunidad autónoma. A mi izquierda y en segundo término nos acompaña también Luis Antonio Martínez. Él es representante de la Plataforma Nacional Española Passive House de Edificación en el área de estrategia y financiación. También, en último término, a mi izquierda en la mesa nos acompaña Daniel Encinas, es ingeniero industrial, compañero en la Agencia Extremeña de Energía, máster en Gestión Integrada de la Calidad y Medio Ambiente y diplomado en Centro de Estudios en Energía Solar. Desde el año 2009 trabaja para la Agencia Extremeña de Energía, donde es responsable en el área de solar y biomasa, desarrollando labores de asistencia técnica y formación en energías renovables. Anteriormente ha desarrollado su acción profesional en empresas del sector fotovoltaico y posee amplia experiencia en proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de las energías renovables, así como en docencia en cursos y formación a nivel profesional y universitario. A mi derecha, en el último término de la mesa, nos acompaña también Raúl Vega Roucher, es ingeniero industrial y coordinador del Departamento de Tecnologías y Construcción Sostenible del Instituto de Rocas Ornamentales y Materiales de la Construcción, Intromac, en el que está centrado en procesos y sistemas de calidad, en la investigación, en gestión
y procesos de eficiencia energética en empresas del sector de la construcción. Raúl participa activamente en proyectos relacionados con la eficiencia energética, en programas nacionales e internacionales, pues como puedan ser el proyecto EDEA o el EDEA Renov o RITECA, el que además esta tarde nos hablará de algunos ejemplos, como es el caso del proyecto EWISE. Y finalmente a mi derecha nos acompaña Mario Cantó, es delegado en Andalucía y en Extremadura para Building Technologies de la firma Siemens, es ingeniero técnico y además máster en dirección de empresa y desde el año 1991 pues lleva desarrollando en cuestiones de gestión, control en edificación y eficiencia energética en diferentes firmas como MRC Hermasa o Stafford Control System. Actualmente lo hace para Siemens. Así que, bueno, pues como planteaba, yo pediría a los ponentes que de la manera más ajustada en el tiempo, aunque estamos en la última sesión y tendremos tiempo también para hacer todas aquellas preguntas que quieran dirigir desde el público, pero que nos ajustemos a un tiempo entre los 10, 15 minutos como máximo. Y si te parece, Raúl, pues comenzamos en tu primera intervención. ¿Me la puedes poner? ¿Estás para pasar? Vale. Pues buenas tardes a todos. Voy a intentar ser bastante rápido en cuanto a la presentación del proyecto que os quiero comentar esta tarde. Como veis, es un proyecto que fue financiado por el 7º Programa Marco, ya en sus últimos años, y justamente va de transferencia de conocimiento para impulsar la rehabilitación energética de edificios, ¿no? Para situarlo un poquito, voy a hablar un poco cuál fue el programa al que se presentó. Era en el Energy Efficient Buildings, en EEB, que seguramente algunos de vosotros conoceréis, fue el pasado 7º Programa Marco, cuyo objetivo pues, es impulsar la competitividad en la industria europea y en el tema de conocimientos. Básicamente lo que trata es hace mucho hincapié en el trasvase o la transferencia de conocimientos y en el impulso de conocimiento entre las diferentes tecnologías y disciplinas, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Concretamente el tema que veis fue ahí, NMP 2012-6, cuyo topic era metodologías para la transferencia de conocimientos dentro de la cadena de valor y en particular las pymes, ¿no? Era un proyecto muy transversal y cuyo objetivo principal planteaba el ofrecer, implementar y optimizar este tipo de conceptos para que tuviesen una reducción drástica en el consumo de energías y con ello las emisiones de CO2, ¿no? Esta era un poco la línea en la que se financió. Los antecedentes pues, se sitúan justamente en las grandes políticas europeas que imagino que habréis ido viendo a lo largo de diferentes ponencias, ¿no? El 20% de reducción del 20% del consumo, en cuanto a la energía primaria, el que venga el 20% de energías renovables y que se emita un 20% menos de emisiones del GEI, ¿no?, el 20-20-20. Y está muy en boga con lo que es, o intentando dar un poco de solución a lo que es la crisis del sector, ¿no? Sabemos que el volumen de la actividad ha disminuido mucho desde el 2008 en cuanto a construcción nueva, que el número de empresas está disminuyendo y que, bueno, por lo tanto, los desempleados en el sector pues han aumentado, ¿no? El problema o la oportunidad, según se quiera ver, era dentro del arco mediterráneo, puesto que es un proyecto que se ciñe a la Europa mediterránea, justamente buscando vamos a decir, ese elemento común que es la climatología, ¿no?, que tenemos en el arco mediterráneo. Por lo que buscaba es que se propiciara un cambio significativo en el consumo de este gran stock de viviendas que tenemos ahora funcionando, ¿no? Como ya os habrán dicho, como sabréis, a lo largo de las últimas décadas pues, se han producido muchas viviendas que consumen realmente mal, ¿no? Pues lo que pretende esto era justamente darle una oportunidad a ese gran stock de viviendas, ¿no? Ofrecer con ello una recuperación del sector de la construcción también, ¿no? Ahí el objetivo principal, básicamente, es un poco rimbombante, transferencia de conocimiento en el área de eficiencia energética. Básicamente el objetivo principal que buscaba este proyecto, o por el que fue financiado, es porque entendimos en su momento que había una rotura en el conocimiento, en la transmisión de conocimiento entre los diferentes, vamos a decir, agentes de la cadena de valor, ¿no? Nosotros entendimos que esos agentes iban desde los prescriptores, ingenieros, arquitectos, instaladores, usuarios, bueno, toda una cadena que queda definida,
investigadores, tal, y que no conseguíamos, a pesar de que la tecnología estaba muy desarrollada o había un conocimiento amplio en muchas soluciones, no conseguíamos que esa llegase a aquellos que la iban a prescribir, a los que la iban a utilizar, a los usuarios o a los que iban a instalarla, ¿no? Veíamos que había una rotura de esa transmisión de conocimiento. Entonces, el proyecto lo que pretendía, en definitiva, era encontrar las causas de la rotura y darle una solución, ¿no? Fue en la medida en la que se impulsó este proyecto. Los objetivos básicos, pues que la eficiencia energética en la construcción fuese que potenciase la economía verde que se está estableciendo a través de las diferentes directivas, que por supuesto generasen nuevas oportunidades de negocio a todos estos instaladores y tal que iban a tener acceso a esa información o a esas tecnologías que no estaban siendo conocidas, y que diese soporte a las economías tanto nacionales como europeas, ¿no? Como veis, pues bueno, el objetivo científico era romper encontrar esos puntos de rotura de la información para solucionar y dar paso, ¿no? a nuevos modelos de negocio y demás. Se pretendía diseñar diferentes mecanismos y herramientas, en fin, se han hecho una serie de guías y recomendaciones que den oportunidad a esos nuevos modelos de negocio. Se dota a las pymes de una posibilidad de encontrar socios a través de las herramientas diseñadas. En fin y al cabo, encontrar estructuras que permitan el que se desarrollen todo este tipo de cosas, mejorando con ello la eficiencia energética de todos estos edificios construidos, ¿no? Aquí, en cuanto a los socios, pues una de las cosas que realmente en este proyecto fue más o menos bien puntuada, o que se veía bastante bien, es que se hizo un amplio uso de las pymes, es decir, que las pymes fueron bastante preponderantes o bastante protagonistas en general en lo que es el proyecto. ¿Por qué se buscó esta diversidad de diferentes tipologías de socios? Bueno, pues es entendible, ¿no? Lo que queríamos nosotros dentro de esta, y si alguno entráis en el proyecto después un poco más detalle, lo que queríamos es, en esa definición de lo que eran los diferentes agentes de la cadena de valor, pues queríamos desde institutos de construcción, como veis ahí en España, IDICO, Intromac, mucha empresa pyme que pudiese justamente, desde arquitectos, instaladores y tal, que pudiesen darnos su feedback y su manera de cómo implementar, asociaciones, autoridad pública como usuarios, universidad. Entonces, por eso tenemos este panorama de diversificación de tipologías de socios, ¿no? Que aquí no se ve muy bien, pero como veis está todo referenciado en ese arco mediterráneo, justamente por la climatología como elemento de nexo o de unión, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se buscaba dentro de esos grupos objetos es que hubiese pymes, ¿no? Que tuviesen un intercambio efectivo de conocimiento, que hubiese centros o entidades de I+D con soluciones de eficiencia energética, administraciones para que a través de esas recomendaciones pudiesen tener un apoyo fehaciente de cómo reglamentar, de cómo certificar, de cómo impulsar las diferentes reglamentaciones, y usuarios, por supuesto, en cuanto a que van a aplicar esas tecnologías que se van a dar a conocer, ¿no? Aquí lo que tenemos ya, bueno, no lo he dicho antes, este proyecto empezó hace 2 años, en octubre del 2012, y acabó en octubre del 2014. Entonces, ahora mismo estamos en una fase de explotación, ¿no? Es decir, la idea es que el proyecto, como buen elemento de transferencia de conocimiento, sea conocido, ¿no? De hecho, se hace un gran hincapié en su difusión, pues asistiendo a este tipo de congresos o diferentes herramientas, ¿no? para que se pueda ser difundido. Antes hablaba de que una de las mejores maneras, por supuesto, para difundir ahora estos proyectos es utilizar las herramientas online, ¿no? Entonces, lo que se ha generado aquí, o uno de los resultados que se generó, es justamente lo que nos llamamos la herramienta de transferencia de conocimiento, que es accesible desde su propia página web, y lo que busca es una especie antes lo comentaba con alguno de los ponentes, pues que nos gustaría que fuese una especie de Facebook de la eficiencia energética en la edificación, ¿no? Efectivamente, eso es complicado, pero el único sentido que tiene esta herramienta es que sea conocido por muchos para que cada uno, desde su perfil, pues pueda hacer uso de la misma, ¿no? Básicamente, y la explico muy rápido porque por el tiempo apremia, cuando entramos en ella nos identificamos de 2 maneras, como receptor de información o como persona que va a dar información, ¿no? Si te personas como receptor de información, ahí veis una primera entrada donde intentas, de una manera muy intuitiva, colocarte en un perfil. Y después de colocarte en un perfil, defines un poco qué buscas. Temas de leyes, temas de I+D, temas de tal, y el propio programa, a través de una serie de algoritmos que se idearon en su momento, pues te propone una serie de soluciones y de conocimientos. Dándole a la siguiente, esos te vienen más o menos estructurados según los filtros que ella ha recibido de ti como
como persona que está buscando información, ¿no? También permite lo contrario, justamente es entrar como persona que va, o como usuario que va a dar información, ¿no? Pongámonos que soy un tecnólogo que ha encontrado una solución muy buena y que quiero de alguna manera dar a conocer. Bueno, pues entro por ese lado, relleno mi perfil, defino mi contenido a través de una serie también de filtros y lo pongo de manera pública en esta herramienta, de manera que el que vaya a entrar en ello pueda conseguir llegar a esa información de una manera filtrada y un poco direccionada, porque si no nos encontramos con que, como sabéis, si ponemos ventanas con rotura de puente térmico en el Google, vamos a tener millones de páginas que nos hablarán sobre esa y seguramente no pasaremos de la segunda, ¿no? Lo que intenta es ir redireccionar en función de lo que vamos buscando o de lo que queramos poner, intenta direccionar nuestro conocimiento para llegar a algo útil, a información útil, que es lo que se pretende, ¿no? Entonces, esta herramienta se ideó con esa idea. Os animo a que entréis en esta página, accedáis a ella y bueno, la bichéis, la enreéis y lo que el que quiere estar interesado puede publicar, ¿no? Y el que no, pues recibir o ver cierta información que hay ahí, ¿no? Otros resultados, porque esto fue una parte de los resultados del proyecto, otros resultados fueron todas esas guías y recomendaciones con hechos y con, vamos a decir, experiencias reales de cómo explotar el conocimiento en la eficiencia energética dentro de la rehabilitación en el arco mediterráneo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué modelos de negocio son los que se pueden explotar? ¿Cómo se promociona esa aceptación en el mercado? ¿Cómo se puede dar esa, vamos a decir, relación o cooperación intersectorial? ¿Y cómo puede estar afectado el mundo de la normalización o cómo podríamos acceder a ello en cuanto a estandarizaciones y demás, ¿no? Tiene casos prácticos incluso de gente que digo, oye, solo por curiosidad, ¿cómo podría plantear un modelo de negocio si quiero algo relacionado con la eficiencia energética en mi campo? Bueno, pues nosotros hemos hecho un estudio muy amplio de necesidades que hemos detectado en diferentes grupos, usuarios y demás, y cómo podrías acceder a eso o qué podrías plantear incluso como modelo de negocio, ¿no? Que creemos que tendría aceptación, ¿no? Entonces es interesante incluso para que el que pretenda de alguna manera invertir o dedicarse al tema esto, ¿no? Todo eso está publicado en la página web de tal manera que es accesible su lectura. Al fin y al cabo, lo que se pretendía, como veis, es propiciar estrategias de consumo reducido en tanto el Mediterráneo, que haya una rehabilitación en cuanto a las viviendas que tenemos y que nos acerquemos justamente a lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Los edificios de consumo energético casi nulo, con ánimo de que tengamos un parque inmobiliario mucho más sostenible, ¿no? He ido bastante rápido porque sé que era la cosa. Eso es todo por mi parte. Lo cierto es que hacen falta ejemplos de este tipo, es decir, cómo rompemos la inercia o la barrera desde el punto de vista del conocimiento hacia los usuarios. Y como siempre además conocemos en eficiencia energética, el primer criterio es conocer para luego poder actuar a través del control o el automatismo, ¿no? En el segundo caso, pues contamos con la experiencia también desde la parte privada o desde la empresa en cuanto a la implementación de sistemas de control para la gestión en edificios. Cuando quiera. Buenas tardes. Primero agradecer a la asociación y al Congreso que nos inviten a estos eventos para divulgar lo que suponen los sistemas de control para el ahorro de la eficiencia energética. Y bueno, llegada la hora y viendo que era el segundo día, desde la compañía, después de mucho workshop, que sabéis que es lo que se lleva en las multinacionales, y de pensar mucho sobre lo que iba la charla de hoy, hemos llegado a la conclusión de que esta es la vivienda de consumo energético casi nulo para edificios públicos, históricos y turísticos. Cumple con todas las medidas de aislamiento, ventilación natural y sombras claras. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a pasar a la parte seria. En Andalucía se desarrolló, en este caso fue en Cádiz, un proyecto internacional que para mí es un proyecto, probablemente de los únicos proyectos que te da una comparación real de medidas de eficiencia energética con un caso práctico en el que comparamos un edificio que está funcionando con una serie de características, con ese mismo edificio en otra planta donde se adoptan medidas de eficiencia energética para ver cuál es el ahorro real que produce frente a las mismas habitaciones del edificio superior. Tenemos 2 plantas. Lo que vamos a hacer es monitorizar y controlar 4 plantas o 5 plantas de la planta tercera frente a 5 plantas de la planta cuarta en la que no se hace nada, ¿no?
¿Cuáles son los puntos más importantes y que, digamos, sería el mensaje que yo quería dejar que cogieses, ¿no? Hay cosas muy sencillas que hacen que se ahorre mucho dinero en los edificios. Entonces, control horario, fundamental. No nos podemos dejar las instalaciones encendidas. Entonces, un reloj nos va a utilizar una energía muy escasa y nos va a aportar un gran ahorro energético. Control de presencia. No queremos utilizar las instalaciones cuando no hay nadie. Otro punto fundamental para ahorrar en las instalaciones. Tercero, control en función de la demanda. Queremos tener unas características de temperatura y confort determinadas. No, ni que haga calor ni que haga frío. Luego, controlando la demanda, también adecuaremos el consumo a las necesidades. Aprovechamiento de la energía gratuita. Es gratis. Si hace calor y estamos en invierno, ¿qué hacemos? Abrimos la ventana. Famoso free cooling automatizado. Ventilamos gratis la instalación. Transporte del fluido. Todo lo que transportamos, sea aire o agua, gasta dinero, gasta bombas y ventiladores. Si transportamos menos, gastamos menos. En el caso del transporte, además, con una función cuadrática, es decir, si transporto el 20% menos, ahorro el 50% de energía. Fundamental. Por otro lado, ¿qué más aporta un sistema? Bueno, pues aporta la monitorización de las alarmas técnicas y de seguridad, que nos va a permitir actuar en prevención, y las tareas de mantenimiento, que nos ahorran tiempo y desplazamientos del personal. Yendo a la instalación, ¿qué teníamos? Pues lo que comparamos aquí, y es un hecho real, es una cuarta planta con 5 habitaciones de referencia, a la que se le introducen sensores para monitorizar y contadores para medir. Y una tercera planta con las mismas 5 habitaciones, en las cuales, desde el punto de vista del control, se le introduce unos controladores de habitación de temperatura, una sonda de calidad, un tipo de ventana especial que se oscurece en función de la demanda que tenemos de iluminación y de calor o frío, un tratamiento de la ventilación que damos a cada una de las habitaciones y todo ello supervisado por un sistema. ¿Cuáles son las actuaciones? Pues el control de ventilación pasa a tener un control de ventilación con recuperación y free cooling. La habitación pasa a tener un control de temperatura que yo soy capaz de manejar y fijar en demanda, junto con una sonda de calidad que me va a fijar la demanda de aire exterior o la ventilación que requiere la habitación. Y por otro lado, una ventana que me va a proporcionar calor para calentar en invierno o opacidad para que no se caliente la habitación cuando no corresponde. Además de un sensor de ventana que cuando no se abra la ventana me paralizará la climatización para evitar consumos con la ventana abierta. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, pues teníamos algo que se han montado cientos de miles, un termostato de fan coil tradicional. Lo tenemos en la fotografía de arriba, tiene sus 3 velocidades, su marcha paro y un clic-clac, como digo yo, donde el usuario normalmente pide 30 grados o pide 15, pero nunca pide 22. Es una cosa, no sé si habéis ido a un hotel, pero en un hotel jamás el termostato está en medio, siempre está o al máximo o al mínimo. Es sospechoso. Pasamos a tener una unidad interior que nos comunica la información, pero que además al usuario solo le permite subir más grados, más 3 grados o menos 3 grados. Es decir, mire usted, pida confort, pero dentro de unos límites razonables, porque aquí no estamos para 30 grados, porque luego resulta que usted me abre la ventana, ¿no? Bueno, pues esto es el primer parámetro que se cambia. Por otro lado, esta gestión de presencia nos permite en una habitación modular la temperatura que yo deseo. Es decir, si no la uso, pues no quiero ninguna temperatura. Luego, por tanto, aquello, con que estén unos mínimos establecidos que no me permitan transmitir térmicamente a otras habitaciones, me vale. Lo que seríamos lo que llamamos aquí check-in, es decir, estoy en una temperatura de economía. Cuando yo tengo una habitación que ya ocupo habitualmente, pero que no estoy, yo tengo oficinas o tengo habitaciones de hotel o tengo residencias en las que yo puedo estar ocupado, pero no estoy físicamente. Por tanto, tampoco tengo por qué tener una temperatura de confort. Puedo tener una temperatura agradable, es decir, que cuando yo llegue a la habitación no haga un calor o haga un frío que me sea incómodo, pero no necesariamente la de confort. Y por último, tengo la temperatura de confort. Yo estoy en la habitación, estoy en mi oficina y además, como estoy, pues quiero estar confortablemente. O conforme al RITE, que no siempre es lo mismo. Estos serían, digamos, lo que sería un control de presencia asignado a ambientes locales. Además, lo que decíamos, un horario. El horario me permitirá decidir cuándo climatizo, cuándo enciendo la luz y cuándo no. A lo mejor de 6 de la mañana a 10 de la noche es más que suficiente para evitar que un edificio de oficinas general esté funcionando. A partir de ahí, pida usted explícitamente que funcione la instalación, ¿no? Por otro lado, tenemos el aporte de aire primario. Es la gran pérdida de este país en todos los edificios de oficinas, hoteles de más de 10 años. ¿Por qué? Porque se calculaba siempre al máximo. ¿Cuál es el número de personas que hay en esta sala? Pues el aire primario para el número de personas que hay en esta sala es tanto. Por tanto, yo meto un volumen constante de aire primario en función del máximo número de personas que tengo en la sala. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, ¿hace falta ventilar la sala? Además, en los últimos 10 años ya no se fuma en los lugares públicos, con lo cual la calidad de aire ha mejorado
ostensiblemente. Pongamos una sonda de calidad de aire para definir la demanda de la calidad de aire en función de la necesidad real. Por tanto, en este ejemplo que estamos exponiendo, teníamos 4 habitaciones con una compuerta que abría o cerraba en función de la calidad de la habitación. Si teníamos 5 estudiantes dentro, pues automáticamente el CO2 aumenta, la calidad empeora, yo ventilo. Que la habitación está vacía o que solo hay un estudiante estudiando, pues no hace falta calidad de aire, por tanto no tengo que ventilar, luego cierro la compuerta, ¿no? Un volumen de aire variable en el transporte y además una energía para enfriar o calentar el aire que cojo del exterior que se disminuye proporcionalmente al número de habitaciones que requieren el aire exterior. Llevado, digamos, a un ejemplo esquemático, tenemos un control que, por un lado, no va a reducir la demanda, con lo cual el coste es un 50%. Estamos hablando de que si la ventilación se reduce al 80%, el motor consume la mitad. Estamos reduciendo a la mitad el consumo de ventilación de transporte de aire primario. Por otro lado, evitamos, a la hora de poner en un solo sistema la calefacción y el aire primario, que pidamos calor dentro de la habitación y estemos impulsando frío con el aire primario. También sucede muy habitualmente, son sistemas independientes, cada uno da lo que le está pidiendo personas diferentes en sitios diferentes. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo, digamos, de forma gráfica. Volumen de aire constante, introduzco el aire en función de la máxima necesidad y además con el 100% de caudal. Ventilación en función de demanda, el volumen es variable y voy introduciendo el aire, la carga del aire que necesito para enfriar y calentar, ese aire primario disminuye y además el transporte disminuye. Por otro lado, el control de la ventana. Teníamos una ventana con opacidad variable. Esto quería decir que nos permitía, en función de la luminosidad interior y exterior, hacer que la ventana tuviese una opacidad diferente. Esto sería la función de iluminación, pero la conjugamos con la función de temperatura. La función de temperatura lo que hace es que la ventana carga o descarga la habitación en función de la demanda interna. Si yo internamente necesito calor y me está dando el sol, la ventana se vuelve transparente y me hace dejar que el sol entre dentro de la habitación. Si internamente lo que necesito es frío, la ventana se oscurece y, por tanto, la carga de calor que me viene por la ventana desaparece. El ejemplo es un poco sofisticado en cuanto a que la ventana era una ventana, digamos, técnicamente muy cualificada, pero si hablamos de una persiana motorizada, hacemos lo mismo a un coste mucho más razonable, aunque técnicamente no sea una virguería como la ventana, ¿no? Esto en estas zonas y en verano es increíble la cantidad de carga de calor que podemos evitar en un edificio de oficinas cerrado por la tarde con las persianas echadas el lunes al día siguiente por la mañana. O sea, vamos a ahorrar el 80% de energía en la inercia del calor que produce el sol dentro de un edificio que no tiene persianas. Lo que decíamos, coordinación entre los sistemas. Por un lado, coordinamos la habitación en calidad de aire y temperatura y, por otro lado, coordinamos la iluminación en temperatura y demanda. Todo esto bajo una sola plataforma. Al final, lo que el sistema nos propone es, bueno, pues tenemos, evidentemente, las 5 habitaciones que tenemos registradas, con la ocupación, la temperatura, la calidad de aire, todo en su gráfico y con la temperatura y demanda del intercambiador con recuperador que tenemos en la parte superior. Bueno, más información que nos puede producir el sistema. Y, por supuesto, tenemos la información del exterior, radiación solar, temperatura y humedad exterior, los contadores eléctricos que me están midiendo los kilovatios que están consumiendo los fan call y el recuperador, y los contadores de energía térmica, que son el MBUS, de calor y frío, que me van a decir cuánto estoy consumiendo en cada una de las habitaciones. Todo esto, claro, al final es otro mensaje muy importante. Hay que medir antes y hay que medir después. Hay que medir. No podemos actuar en los sitios sin medir. A mí me hierve la sangre cuando me llama alguien y dice, queremos hacer una actuación de eficiencia energética. Vale, bien, ¿qué queremos hacer? Hay que ahorrar. Bueno, vamos a colocar unos contadores para saber cuánto gasta usted y cuándo gasta. Porque no, automáticamente dan el recibo de la luz. El recibo de la luz es un acumulado de cuánto gasta usted al año o al mes, pero no cuándo y cómo. Se puede llevar las manos a la cabeza cuando resulte que su edificio de 10 de la noche a 8 de la mañana consume. Y dice, ¿quién hay allí consumiendo? ¿No? Pues tiene usted máquinas de café, tiene usted calefactores que alguien se deja encendidos, tiene usted... Entonces, el registro del consumo es el punto principal para empezar cualquier actuación de eficiencia energética que uno quiera hacer de cualquier tipo. Por tanto, todo lo que teníamos dentro de esta instalación básica, 5 habitaciones, recordamos, era llevado a un sistema que automáticamente recogía todos esos datos y los iba acumulando. Bueno, gráficas de todo tipo que nos permiten saber qué es lo que pasa en las instalaciones, en las habitaciones, en la temperatura, y la conclusión final es absolutamente impresionante. En eficiencia energética de ahorro de la planta tercera a la planta cuarta, medido durante los meses de junio, julio y agosto, en Cádiz, que no es ni Badajoz ni Sevilla, Cádiz es un clima bastante más, en cuanto a temperatura, bastante más moderado
tiene un problema de humedad a la hora de deshumectar, pero en cuanto a temperatura muy moderado, ahorramos más del 50% en kilovatios térmicos y además gastamos más en la ventilación de los fancoils, es decir, funcionando más tiempo nuestros elementos internos, resulta que gastamos menos energía. Es una conclusión interesante. Y recuperamos 374 kilovatios hora en 3 meses. Bueno, como conclusión, solo se puede mejorar aquello que se puede medir, no intentemos mejorar cosas que no medimos. Para eso, la compañía pone a disposición de los edificios, claro, decimos, ¿qué hacemos con esto? Yo no soy un edificio, yo no tengo todos los medios para medir. Bueno, pues nuestra compañía lo que da es un apoyo logístico en software y en adquisición de datos de cualquier tipo de edificio, de tal forma que no tengas que hacer una inversión de software, sino que podamos recabar esa información durante un tiempo y plasmarla en unos gráficos y unos consumos que nos permitan tomar determinaciones. Este sería también, digamos, lo que ahora mismo es la actualidad dentro de Siemens, cómo trabaja dentro de la eficiencia energética, con un panel de personas que se dedican a hacer seguimiento de instalaciones en tiempo real y que generan sus informes. Ese tipo de trabajo es lo que luego lleva al informe de eficiencia energética. Y por otro lado, otra cosa muy importante, que también no lo dice la legislación, pero que ha pasado muy de soslayo. Contemos a la gente lo que hacemos. Es muy típico que en las oficinas, en general, haya quejas de frío y quejas de calor. Nadie sabe por qué, nadie sabe si se modifica la temperatura, nadie sabe que hay un RITE que te fija qué temperatura tienes que tener. A veces si lo cuentas, que la empresa está haciendo un esfuerzo por ahorrar energía, reducir sus costes y a lo mejor mantener el puesto de trabajo, hace que la gente se queje menos porque hay 21 grados en invierno en lugar de los 25 en lo que yo me siento confortable. Bueno, el monitor, el Green Building Monitor, que es un equipo que la normativa te obliga a poner a partir de 500 metros cuadrados, te indica qué temperatura y qué humedad e incluso algún mensaje de por qué estamos en esa temperatura y esa humedad, ¿no? Bueno, gracias por su atención. He procurado ser lo más rápido posible y me tenéis a vuestra disposición. Gracias. Gracias, Mario. Seguimos constatando que al final el factor más ineficiente al final en un edificio sigue siendo el usuario, ¿no? Y la necesidad de independizar el edificio de la propia gestión del usuario y la información necesaria, ¿no?, para ello. Continuamos en el mismo orden en el que teníamos planteado las comunicaciones, en este caso Daniel Encina, que nos hablará en cuanto a las instalaciones en edificios. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco de las actuaciones que se han desarrollado por la Agencia Extremeña de la Energía en el ámbito del proyecto que tienen ahí en la pantalla, el proyecto Altercesa, que es un proyecto del programa de cooperación transfronteriza y que vamos a ver ahora un poquito rápidamente porque el tiempo es un poco corto, ¿no? Los objetivos generales del proyecto Altercesa, que como digo es un proyecto bastante amplio en cuanto a actuaciones, son principalmente el fomento de las energías renovables y la identificación y análisis de medidas normativas y de promoción del uso de las energías renovables, como puede ser, por ejemplo, este congreso, esta feria en la que estamos ahora mismo, la cual ha sido financiada en parte por el proyecto. Luego, además, pues hay otra serie de actuaciones concretas, como puede ser la que vamos a hablar ahora en este caso, que sería un estudio coste-efecto de autoconsumo fotovoltaico en edificios, y que vamos a desarrollar ahora brevemente. Estos son los socios principales del proyecto. Como veis, pues hay un amplio abanico de instituciones públicas, privadas, centros tecnológicos, tanto de España como de Portugal, ¿no? Como sabéis, bueno, pues hay las directivas europeas, ¿no?, nos marcan una serie de requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios y además nos marcan el fomento, la obligatoriedad del fomento de las energías renovables en el sector de la construcción. Aparte de ello, pues si nos vamos a la definición, como se ha dicho en esta feria, en este congreso, de los edificios de consumo de energía casi nulo, de esa parte de energía casi nula que consumen los edificios, en principio esa energía debe de ser
como dice ahí, cubierta en muy amplia medida mediante energías renovables que pueden ser producidas in situ en el propio edificio o en el entorno. Es decir, está hablando claramente del fomento del autoconsumo en los edificios, ¿no? Por otra parte, también se ha hablado ampliamente a lo largo del Congreso en el caso de la tecnología fotovoltaica, una tecnología que tiene una carga muy importante de I+D y que ha hecho que el abaratamiento de los costes de la tecnología haya sido muy acusado en los últimos años, con lo cual ya se están empezando a plantear, pues, digamos, la viabilidad de estas instalaciones para el consumo de los propios edificios, ¿no? Aquí tenéis, bueno, no voy a profundizar en esto porque ha habido una mesa específica de autoconsumo y tal, pero bueno, ahí se puede ver un poco esa evolución de costes de las instalaciones en los distintos conceptos o partes de la construcción de esa instalación, ¿no? Entonces lo que se plantea en el proyecto es el estudio, gracias a que la Agencia Extremeña de la Energía a lo largo del tiempo pues, ha ido recopilando en otros proyectos, ha ido desarrollando monitorizaciones en algunos edificios públicos y existe mucha información acerca de los consumos eléctricos de distintos edificios públicos, ¿no? Entonces se plantea un estudio, un análisis de 30 edificios públicos de los cuales se tienen datos para ver la idoneidad de la aplicación de estos autoconsumos en esos edificios por distintas tipologías, que principalmente son estas que vemos aquí: edificios administrativos, sanitarios y edificios residenciales, principalmente centros de mayores. La intención es un poco extrapolar esas tipologías de consumos hasta 80 edificios públicos y ver un poco el efecto que tiene en cuanto a ahorros y el impacto sobre el empleo. A fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es, transformar estos datos que se han monitorizado y que se han ido recogiendo en las monitorizaciones de los edificios de los que tiene datos la Agencia Extremeña de la Energía y el GOBES en algunos casos. Las propiedades de los edificios son de distintos organismos públicos. Entonces es, caracterizar estos consumos eléctricos monitorizados y pasar a curvas de este tipo. Aquí tenemos una curva de una tipología claramente de un edificio administrativo, ¿no? Vemos aquí una punta de consumo a primera hora del día y luego en el caso del día tipo de invierno, ¿no? Debido a la climatización en invierno. Esta es un día tipo de verano y esta otra que tiene una meseta aquí pues sería el día tipo de primavera, otoño, épocas en las que no está tan activa la climatización. Entonces, una vez caracterizado, pues lo que se ha hecho ha sido superponer en todos los edificios de los que se tenían datos las producciones tipo de las instalaciones fotovoltaicas, para ver un poco cómo se solapaba esa producción con ese consumo. Y se obtienen, pues, balances de este tipo, donde tenemos, el balance entre la energía que se ha autoconsumido y la que se ha inyectado en la red o la energía excedente, etcétera. Y al final de cuentas, pues, hacer un balance energético de la energía que se demanda y que se produce y que se consume. ¿Vale? Como conclusiones, muy rápidamente, podemos decir que, en las tipologías tenemos dos tipos de contratos tipo 3 baja tensión, 3 periodos baja tensión y 3 periodos alta tensión. Lógicamente, el uso y la caracterización de los consumos intradiarios de los edificios son fundamentales para poder hacer un buen dimensionamiento de las instalaciones. Existe en los edificios públicos que se han estudiado, pues, como es lógico, existe una problemática adicional, que es el hecho de que hay un gran número de días a lo largo del año en los que hay una actividad muy baja, fines de semana o épocas de
digamos, de época de verano, donde a lo mejor hay menos ocupación y que condiciona de alguna manera la viabilidad de las instalaciones. Y luego, pues destacar también la influencia de la climatización, que en el caso del verano, pues además es especialmente interesante porque se produce precisamente en las horas de máxima irradiación. Entonces, afecta también en gran medida a la amortización de las instalaciones. Entonces, al final, el dimensionamiento de esas potencias fotovoltaicas tiene que ser un compromiso entre esa minimización de la inyección a red, porque todo lo que sean inyecciones a la red al final son pérdidas, debido a que la energía autoconsumida tiene mayor valor monetario que la que se inyecta o los excedentes, y hay que conseguir ese compromiso, ¿no? Al final, como resumen, ya digo que cada edificio, lógicamente, es un mundo y tiene su propio perfil de consumo, pero podemos decir que las coberturas que se han visto en los edificios que se han estudiado pues están en torno al 20-25% en el caso de los edificios administrativos y en el 25-30% en edificios de tipo sanitario. Lógicamente, los contratos en 3 periodos baja tensión son más adecuados, ¿no? Porque debido a que el coste de la tarifa es más alto, ¿no? Y entonces es más fácil de recuperar esa inversión, ¿no? Para finalizar, bueno, pues sobre la base de las conclusiones del estudio se han desarrollado 2 instalaciones demostrativas en dos de los edificios, que además están monitorizados, y entonces toda esa información, tanto de las producciones como de los consumos, pues se va a ir registrando para ir, digamos, ampliando todo este estudio y ir obteniendo conclusiones acerca de las instalaciones de autoconsumo en estas tipologías. Bueno, estos son simplemente imágenes de las instalaciones que ya se están terminando de implementar, junto con las monitorizaciones de los edificios. Pues muchas gracias. Esto es todo un poco. Gracias. Gracias, Daniel. Vemos que la aproximación al edificio de alta eficiencia pasa también, como vemos, por la incorporación de fuentes renovables. Hasta que la definición quede claramente recogida en la reglamentación nacional, trasladada desde esa vaga, como decía, definición que hace la directiva europea, pues contamos con estándar, como pudiera ser el Passive House, que enfocan cuáles los altos estándares que puedan plantearse en un edificio de alta eficiencia, ¿no? En ese caso, Luis Antonio Martínez, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos, amigos y amigas, y gracias a la agencia de Agenex, que Martín en ti lo personifico, ¿no? La invitación a la plataforma de edificación Passive House. Además, fui durante 5 años director de una agencia regional de la energía, sé muy bien lo que significa desde una agencia empujar todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuántos años llevamos hablando de eficiencia energética? En edificios, en automóviles, en lavadoras, en toda clase de lo inimaginable, ¿no? ¿Cuántos años llevamos? ¿10, 12, 15? ¿Ok? Bueno, está bien, todo lo que hablemos es poco. Cuanto más hablemos, mejor. Cuanto más divulguemos, mejor. Cuanto más vayamos adelante, mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por lo que respecta a los edificios, comenzamos a hablar no ya de la eficiencia energética, que en el fondo es hablar bajo el paradigma del cuánto gasto, de modo eficiente, pero cuánto gasto de energía a edificios que, pura, simple y llanamente, prácticamente nos impidan gastar? En el concepto y desde la plataforma de edificación Passive House, defendemos que el concepto de edificio de consumo casi nulo está más cerca, más orientado al edificio que no consume sí, por eso es casi nulo, porque el umbral de la rentabilidad está ahí y eso se busca, que del edificio que gasta de modo eficiente. Y eso es importante para nosotros porque es la base de lo que aquí les quiero exponer. Esta imagen responde, les hace la síntesis de lo que les quiero decir aquí en los próximos 5 o 6 minutos. Esta imagen, así de simple, así de sencilla, pasamos de la vivienda
Estos eran las cuevas que decía el colega de Siemens, que tiene razón, lo mejor que hay, la cueva, lástima que la ventilación no sea controlada. Este es nuestro edificio, el edificio máquina. Este es nuestro paradigma de edificio de ahorro y eficiencia energética, sobre el cual estamos gastando un montón de energía, de recursos para hacerlo eficiente. Claro, es todo el parque de viviendas, hay que hacerlo eficiente, claro que sí. Por eso la rehabilitación es muy importante a la hora de generar negocio, iniciativas y favorecerlo normativamente. Pero los principios del edificio de consumo casi nulo se manejan sobre esta imagen. La plataforma de edificación Passive House es Passive House porque, como bien ha dicho Martín, el estándar proviene de Alemania. Lleva ya más de 40 años funcionando, aunque teóricamente casi 100. Pero aquí somos la plataforma de edificación de consumo, de edificios casi nulo, española, la plataforma española. Que somos una plataforma abierta, cualquiera puede pertenecer, que somos una plataforma en la cual cualquier persona del sector de la edificación, de la construcción, en el sentido amplio puede estar, y que somos una asociación sin ánimo de lucro. ¿Por qué meto esto aquí en medio? Pues porque nosotros como plataforma hablamos de edificios de consumo casi nulo bajo estándar Passive House. No sabemos qué va a ser del edificio de consumo casi nulo. No sabemos todavía hoy cuáles son los parámetros que se van a fijar. Bien dijo el Código Técnico en su última reforma que, atención, que viene en breve otra reforma, donde serán un código más exigente todavía. Nosotros decimos, vale, no lo sabemos, pero sí sabemos que si uno se sitúa en lo que el estándar Passive House dice, seguramente estará en condiciones de abordar y afrontar, sea como obra nueva, sea como planificación urbanística, sea como rehabilitación de edificios, seguramente estará en condiciones óptimas de saber qué diablos es eso de un edificio de consumo casi nulo. Decimos que esto es como jugar en el centro del campo, ¿no? No sabemos cómo será, pero con el estándar uno está en el centro del campo. El juego pasará por donde yo estoy, sí o sí. ¿Por qué? Porque es un estándar de muy alta eficiencia. Y conceptualmente está en la idea del no consumo. Porque aprendemos los principios que se manejan aquí, en este edificio. Conceptualmente estamos en la vivienda concebida como la máquina de habitar. El edificio de consumo casi nulo se concibe como un edificio donde son los principios físicos los que funcionan. Por eso el colega de Siemens hablaba de ventilación mecánica controlada y hablaba de ganancias solares, porque son estas ideas las que empiezan a tomar la cabeza de arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, promotores, constructores, fabricantes, instaladores. ¿Y decimos también la administración pública? Venga, sí, también la administración pública. Bueno, este es un ejemplo clarísimo de qué significa un edificio Passive House y un edificio convencional. El Passive House del estándar, naturalmente, provoca esa envolvente. Asimilen, la termografía es una cosa muy complicada. Asimilen el azul a no pérdidas y los rojos de este edificio de al lado a pérdidas por todos los lados, pérdidas de energía. El estándar Passive House funciona, tiene ya miles de edificios en toda Europa, en España también, y de vivienda, del terciario, de dotacional, de 15 pisos, de lo que ustedes quieran. Esto es este año un artículo de página entera que el New York Times le dedicó al estándar. Esta es una casa que hay en Asturias, completamente Passive House, funciona en viviendas unifamiliares. Esta tiene ya, no sabemos cuántos premios le van a dar a esta casa ya. Funciona en los adosados o en esta tipología y funciona también en esta otra. Nosotros decimos que el estándar Passive House es, hoy por hoy, el modo más sencillo, más fácil y más accesible de si alguien quiere conocer qué es esto, un edificio casi nulo, se acerque y lo vea, porque tampoco tiene mucho misterio esto del estándar. Y además se hace en abierto y accesible para todo el mundo. Atención, el estándar Passive House se mueve en criterios prestacionales. El comportamiento energético o medioambiental o de ciclo de vida de un edificio se mide de muchos modos. Conocen ustedes el LEED, el BREEAM, donde se hacen prescripciones
Hay otros modos, pero atención, que el Passive House se mueve en criterios prestacionales. Dice, haga usted el edificio como le dé la real gana. Construya usted como quiera, con ladrillo, con madera, con paja, con termoarcilla, con lo que le dé la gana, con los materiales tradicionales, con lo que usted sabe hacer. Construya como le dé la real gana. Lo que decimos es que ese edificio debe cumplir unas prestaciones energéticas cercanas al consumo casi nulo. Y para conseguirlas, hablamos de 5 principios básicos que tiene que tener en cuenta quien diseñe y quien construya y ejecute ese edificio. 5 más 2. Brevemente, estos 5. El aislamiento, la envolvente. Una de las claves del edificio Passive House. La envolvente, en este caso por la parte opaca, los muros, y ahora veremos por la parte translúcida las ventanas. Atención, los puentes térmicos. Un edificio Passive House no puede tener puentes térmicos, y si los tiene, tienen que estar bajo control. Y esto es de extraordinaria importancia, porque el modo en el que construimos hoy, cuando digo el modo que construimos hoy, hagan ustedes que desde una generalización injusta, directamente injusta, pero el modo en el que construimos hoy, el puente térmico es la reina de la edificación, es protagonista absoluto. Atención, no puede haber puentes térmicos en una envolvente, y si los hay deben estar controlados, tratados y, naturalmente, incorporados al cálculo del edificio. La hermeticidad es el tercer principio de los edificios pasivos. El código técnico habla poco y dice poco. La hermeticidad es lo que garantiza la estanqueidad interior del edificio. También es clave para que, junto con la envolvente, que lo llamamos el principio del lapicero, el principio del lapicero es una línea interna que garantiza la hermeticidad, y el principio del rotulador es la línea externa, que es la de la envolvente. La ventilación mecánica controlada, esto, como el colega de Siemens lo ha dicho muy bien, me la salto, pero los edificios Passive House, atención, no necesitan calefacción, no necesitan aire acondicionado. Dicho así, les estoy diciendo un rollo como una catedral. No necesitan calefacción convencional. ¿Qué quiere decir? Pues que un edificio Passive House puede llevar tranquilamente pues, un sistema de radiante por el suelo, puede llevar tranquilamente 1, 2, 3 radiadores, según como sea el diseño. Esto lo digo porque es una confusión frecuente. Los edificios Passive House, si se quieren, no llevan calefacción. Si están bien diseñados y bien construidos, dependiendo del diseño, no la necesitan. Pero sí llevan un sistema de ventilación mecánica controlada, que hace justamente esto que el colega de Siemens decía, ¿no? Y en este caso, con intercambiador de calor y frío, como es el esquema. Es el único sistema mecánico, es la única tubería que veían ustedes en el dibujito inicial de la casa. La ventilación mecánica controlada. Y por último, lo que cierra naturalmente el envolvente, el elemento translúcido, la ventana. La ventana es un elemento crítico del Passive House. Aquí en este dibujo tienen ustedes un ejemplo. Si es un edificio Passive House de consumo casi nulo bajo los parámetros Passive House, tiene que garantizar que si afuera hay 12 grados bajo cero, dentro no baja de 17 grados la temperatura. Si no, no es un edificio que se podrá certificar como Passive House. Pero no hace falta. Nuestro edificio puede tener dentro otros parámetros. No hace falta. Puede en vez de garantizar los 17, puede decir, oye, pues yo lo dejo en 15 y hago un aporte de calor. Es también de extrema eficiencia. El estándar Passive House es amigo de los edificios de consumo casi nulo. Y si no cumplen el estándar, seguramente estaremos también en presencia de un edificio de muy alta eficiencia. ¿Y cuáles eran? Los otros dos, el 5 más 2. Pues naturalmente, el 5 más 1 es el sol. Claro, un edificio de consumo casi nulo, sí o sí el arquitecto al diseñarlo debe por fuerza tener en cuenta dónde están las ganancias solares, ese calor que entra por la ventana. Pero si el edificio está orientado al norte, también se puede calcular, también puede ser de bajo consumo. Y el otro elemento es que naturalmente esto está monitorizado.
En este caso, el estándar tiene su propio programa, su propio software, con el cual se diseña y se calcula cuáles son las prestaciones energéticas de la casa y del edificio y cómo las va a cumplir. Y esto no es un software de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros. Este es un software de 100 euros que, si ustedes entran en la web de nuestra plataforma, se pueden adquirir, y hay una demo gratuita. Por eso lo de plataforma abierta. ¿Cuáles son, entonces, los requisitos técnicos del estándar? ¿Ustedes se imaginan un código técnico que diga en la próxima reforma que habrá dentro de un año, año y medio, que la máxima demanda debe ser 15 kilovatios hora, metro cuadrado año? Difícil. Pero si pone 20, si pone 30, también será un edificio de muy alta eficiencia. Y si se ha hecho desde el concepto y los criterios Passive House, el resultado es muy satisfactorio y seguramente llevará calefacción y seguramente tendrá su instalación, ¿no? Pero es evidente que no llevará los 10, 12, 15 radiadores que tenemos, o es evidente que no tendrá las ventanas que estamos acostumbrados a poner, aunque ahora la ventana ya es de muy alta eficiencia. Bueno, hay algunas regiones en Europa, como ustedes saben, la región austríaca de Vorarlberg es una región que hay en Austria, en los Alpes. Estos desde el año 2010 tienen como obligatorio el estándar. La región de Bruselas adelantó el cumplimiento de la normativa a 2015. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo van construyendo metros cuadrados en Bruselas, cómo van aumentando, pero exponencialmente, la construcción. Y funciona, como les digo, en toda clase de edificios. Y termino haciendo hincapié en esto. Igual de importante para que un edificio garantice las prestaciones energéticas que estamos hablando aquí es que se construya bien. Los oficios, el encargado de obra, el albañil, el fontanero, el carpintero, el montador de las ventanas. El estándar también ofrece una vía, un camino para decir, vale, ¿y cómo se construye? La mejor ventana, saben ustedes, que no sirve de nada si está mal puesta. Si le hacemos el test de hermeticidad y la puerta soplante nos dice que por ahí, vamos, entran hasta 2 dedos de claridad. La mejor ventana, el mejor elemento, si está mal instalado, no va a cumplir, no va a garantizar las prestaciones en 50 años. Un edificio dura 50 años para el que está construido. También en el estándar hay modos, decimos, mostramos, abrimos la oportunidad a todo aquel que en el sector de la construcción quiera comprender, sí, pero ¿esto cómo lo construyo? Porque quien sabe construir edificios, sabe construir edificios. Sea ahora, hace 10 años o hace 15. Pero el edificio de consumo casi nulo, voy a decir, requiere un salto cualitativo a la hora de construir. Ya la ventana no se monta igual, ya la hermeticidad ya no se garantiza igual. Requiere un poco de puesta al día a la hora de cómo se construye, sea a la hora de mismamente empezar la excavación en el solar, sea si en un edificio con solera, sea si hablamos de cómo se pone y se monta una ventana, sea de por dónde entran todas las conducciones al edificio y cómo se garantiza perfectamente la hermeticidad de toda la edificación y la envolvente, sea cómo por dentro van todas los cables, las tuberías, los sistemas, o sea, por supuesto, la ventana, que es un elemento clave, y cualquier elemento de la obra. Cómo se construye un edificio de consumo casi nulo es igual o más importante que cómo se diseña o cómo legalmente va a quedar definido. Créanos, es igual, es más importante. Un diseño de edificio de consumo casi nulo normal, o digamos apañado, una buena ejecución lo mejora, pero un gran diseño, conforme a la norma, en plano, en software calculado, de edificio de consumo casi nulo, bien diseñado, si está mal ejecutado, les lleva a que luego, al mes, a los 2 meses al año, el que vive dentro dice, oiga, esto no funciona, aquí estoy gastando igual y esto no es lo que me dijeron, ¿no? Atención a la ejecución. Bueno, nada más. Esta es la aproximación que quería hacerles a cómo, desde el estándar Passive House, de un modo abierto para todo el mundo, para todo el que se quiera acercar y para todo el que quiera comprenderlo y conocerlo, pues estamos en la plataforma de edificación Passive House. Muchísimas gracias y mucha suerte con los edificios. Gracias, Luis. Trasciende de esta última comunicación
la necesidad de la formación, porque está claro que hay que ponerle celo a la ejecución, pero hace falta formación, independientemente de cuál sea finalmente el requerimiento o si estamos hablando de un estándar certificado, pero hace falta un criterio importante en cuanto a la formación desde el proyectista hasta el operario final, ¿no? Cerramos esta ronda de intervenciones finalmente con Manuel Lozano, director de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Manuel. Muy bien, muchas gracias. Como es lógico, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación recibida para participar en esta jornada técnica y agradecerlo tanto al Clúster de la Energía como a la Agencia Extremeña de la Energía. Y, bueno, pues para hablar aquí de edificios de consumo de energía casi nulo. Aunque no era así como yo tenía previsto iniciar esto, sí debo decir que he estado atento a las intervenciones que han hecho los anteriores ponentes y debo decir que prácticamente de todo lo que han ido diciendo, bueno, pues veo como la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y, por tanto, el Gobierno de Extremadura bueno, pues está dentro de ese campo de trabajo en el que se está moviendo actualmente el sector. A veces es complicado desde la Administración estar perfectamente situado y alineado con el sector, y muchas veces ocurre que la Administración va por un sitio y el sector va por otro. Yo creo que en este caso no ocurre así. Y no ocurre así porque hemos estado oyendo distintas intervenciones donde se ponían de manifiesto dos aspectos para mí muy importantes. Por un lado, el tema de la información y el tema del estudio y análisis que se va haciendo de la eficiencia energética. Y en ese sentido la Dirección General está muy bien situada, muy bien alineada, puesto que ha venido desarrollando una serie de proyectos europeos, todos en esa línea. Y por otra parte, en un aspecto muy importante también para la Dirección General, que es hacia dónde va el sector de la construcción y hacia dónde debemos ir acompañando a ese sector de la construcción, que es precisamente hacia la rehabilitación. Y una rehabilitación enfocada también hacia la eficiencia energética, como no puede ser de otra manera. Respecto de los edificios de consumo de energía casi nulo, bueno, pues ya saben que el contexto normativo en el que nos situamos fundamentalmente son unas directivas europeas, una directiva del 2009, 2010, 2012, unas directivas en las que se emplean unos conceptos que entonces, en concreto en la directiva 2010, eran conceptos absolutamente innovadores, como el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo y el concepto de nivel óptimo de rentabilidad. No es solo que el edificio no consuma, sino que además el edificio tenga una determinada rentabilidad a lo largo de su vida. Nos define el artículo 2 de esta directiva del año 2010 qué es un edificio. Nos dice que es una construcción techada con paredes que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, una definición absolutamente básica, absolutamente sin complicaciones, y define también qué entiende por un edificio de consumo de energía casi nulo, un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto que se determinará de conformidad con un anexo, con unas disposiciones que tiene la propia directiva, y donde dice además que buena parte de la energía que tiene que utilizar este edificio tiene que proceder de una fuente renovable. Y también nos dice cuál es el nivel que entiende por el nivel óptimo de rentabilidad. Es el nivel de eficiencia energética que conlleva el coste más bajo durante el ciclo de vida estimada que tiene el edificio. Son conceptos que hay que ir incorporando y que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de la planificación de nuevos edificios. Esta directiva
también establece una serie de obligaciones y marca una serie de hitos temporales a los que los Estados tienen que ir sometiéndose. Por un lado, establece como un objetivo temporal el día 31 de diciembre del año 2020, donde nos dice ya que a partir de esa fecha todos los edificios de nueva construcción tienen que ser edificios con un consumo de energía casi nulo. Tenemos también la fecha del 31 de diciembre del año 2018, donde dice que todos los edificios nuevos que sean de autoridad pública o ocupados por autoridad pública tienen que tener esta condición de edificio de consumo de energía casi nulo. Y en este sentido yo quiero recordar aquí que el último edificio, un edificio además emblemático construido por el Gobierno de Extremadura y que además lo que fue todo el proceso de construcción, diseño, etcétera, etcétera, pues lo desarrolló la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, es el edificio que está ubicado en Mérida, en el tercer milenio, es un edificio ya que reúne todas estas condiciones, un edificio absolutamente eficiente, un edificio de consumo, o podría adaptarse al concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. A partir de ahí se establece una obligación para los Estados miembros de desarrollar una serie de planes que van a ser revisados cada 3 años por parte de la Comisión Europea. Pero ¿cuál es la situación en el desarrollo de esta norma a día de hoy? Bueno, pues en realidad es que casi todos los Estados miembros, 15 de los Estados miembros, van desarrollando esta normativa poco a poco, y hay 2 Estados miembros que todavía tienen pendiente esta tarea, no tienen hecho ningún desarrollo, y estos Estados miembros son Grecia, por un lado, y España, desgraciadamente, también está dentro de estos países, ¿no? En este sentido, desde el Gobierno de la Nación se está trabajando, el Ministerio de Fomento, y ya ha desarrollado algunos avances en esta materia. Por un lado, con el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico, un documento que además se va a revisar próximamente, en el año 2016, tiene previsto, como ya se ha dicho por un anterior ponente, se va a proceder a una modificación de este código y se va a incluir esta definición del edificio de consumo casi nulo. Y además tenemos el decreto donde se regula la certificación energética de los edificios. Evidentemente son pasos lentos todavía, pero que están todos en el camino de la consecución de este objetivo, que además no es algo voluntario, sino que al estar dentro de la Unión Europea y al estar marcado por una directiva europea, pues tenemos la obligación de cumplirlo, no cabe otra opción. ¿Qué está haciendo por su parte el Gobierno de Extremadura, el Gobierno regional? Pues como decía al principio, está desarrollando una doble función. Por una parte, está desarrollando proyectos europeos, una serie de proyectos que tienen como objetivo determinar cuál es la mejor forma para construir, para desarrollar un edificio en el ámbito climatológico en el que se encuentra nuestra comunidad autónoma, y hay un proyecto dentro de todos ellos, que es el proyecto que yo califico como el proyecto estrella, que es el proyecto EDEA, que nos ha permitido dotarnos de unos demostradores, de unos edificios en los que se pueden implementar una serie de experiencias, una serie de de ensayos que nos van a permitir conocer de manera eficaz y de manera, además, científicamente acreditada cuáles son los sistemas más eficientes en el ámbito de nuestra comunidad autónoma para mantener una temperatura de confort, una situación de confort dentro de nuestras viviendas. Y una segunda parte de ese proyecto, el proyecto EDEA Renov, que está pensado en la rehabilitación. Es decir, el proyecto EDEA nos plantea cómo debemos construir un edificio, cuáles son las técnicas y cuáles son los elementos que debemos emplear para que el edificio sea eficiente, y el proyecto EDEA Renov lo que nos permite es conocer cómo debemos desarrollar esas experiencias que ya se tienen conocidas para aplicadas ya a la rehabilitación en sí. Y por otra parte, la otra gran actuación que está desarrollando el Gobierno de Extremadura es
pues como diría el refrán, dar trigo. Ya no es tanto pregonar, sino dar trigo. Y eso lo está haciendo con el plan de rehabilitación y vivienda que tiene en práctica y que tiene ahora mismo pues a disposición de los ciudadanos y que contempla en esta segunda convocatoria que hemos lanzado un volumen de recursos de casi 10 millones de euros puestos a disposición de los ciudadanos para que puedan desarrollar actuaciones en materia de rehabilitación. Una rehabilitación que además está orientada a 3 actuaciones fundamentalmente, actuaciones en materia de habitabilidad, es decir, de la mejora de las condiciones constructivas de nuestra vivienda, mejora en materia de accesibilidad, que es otro de los retos importantes que se tiene marcado el Gobierno de Extremadura, mejorar la habitabilidad de nuestros edificios, permitir que buena parte de nuestros edificios sean accesibles es algo tan importante como pone de manifiesto el dato de que casi el 40% de los edificios que hay en Extremadura que tendrían que tener ascensor, es decir, que tienen más de 3 plantas, carecen de ella. Y la tercera línea importante en la que se está trabajando en materia de eficiencia energética, de tal manera que cualquier ayuda que se quiera pedir en materia de rehabilitación siempre tiene que estar ligada a una actuación que tenga que ver con la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios. Y para conseguir todo eso, además, el Gobierno ha dado un paso muy importante y ha profesionalizado la rehabilitación, de manera que ahora la rehabilitación ya no está en manos simplemente de la voluntad del ciudadano que quiere desarrollar una actuación y decide libremente qué es lo que quiere hacer en su vivienda, sino que ahora tiene que pasar por manos de un profesional y el profesional es quien tiene que decidir qué actuaciones, debe decidir qué actuaciones son las que se tienen que realizar. Se ponía hace un momento el ejemplo de la ventana, no basta solo con cambiar la ventana, hay que saber ponerla y ponerla bien. A lo mejor no es solamente lo que hay que hacer, cambiar la ventana, es necesario desarrollar otra serie de actividades para poder conseguir esa mejora de la vivienda, esa mejora en su eficiencia, en su habitabilidad, y eso, pues lógicamente, son los profesionales quien tienen que marcarlo y quien tienen que decidirlo. Por tanto, en esas líneas es en las que viene trabajando el Gobierno de Extremadura y eso, de alguna manera, es lo que a mí me gustaría destacar esta tarde, es decir, los edificios de consumo casi nulo todavía no son una realidad, están camino de serlo, es obligación de los gobiernos procurar que así sea y así lo está haciendo el Gobierno de Extremadura implementando esas ayudas en materia de rehabilitación a través del el plan de rehabilitación y vivienda que actualmente tiene en vigor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y a todos los ponentes hago extensible también pues las opiniones y felicitarles por su comunicación y sobre todo haberse ajustado a los tiempos que teníamos lanzados. Pero para darle sentido a la mesa, pues arrojamos ahora la pelota del lado del auditorio, en el sentido en el que puedan lanzar preguntas y dirigirse a los ponentes en las comunicaciones que se han realizado. No sé si tenemos algún comentario en el auditorio o lanzo yo la primera de las preguntas, porque lo afloraba en su comunicación el director desde el punto de vista de la rentabilidad. Y quizá dirigirlo por el conocimiento que tienen de los estándares o por el coste de las instalaciones, finalmente la imposición llegará. Los edificios de energía casi nula, cuando sean definidos, tendremos un requerimiento, pero yo creo que no será extensivo o realmente no será aplicado si no se balancea también con la rentabilidad económica, ¿no? Desde ese punto de vista, tanto a Luis o a Mario, ¿no? ¿Cuál sería el sobrecoste que valoran sobre la aproximación a un edificio de estas características? Bueno, en lo que se refiere a la automatización, yo soy tremendamente... Sí, soy tremendamente cauto. Es decir, hay medidas desde el punto de vista de la automatización muy baratas, como decía antes, que producen un impacto muy fuerte en el ahorro. Entonces, en concepto general, no se puede decir cuánto repercute. Hablaba el director general del edificio nuevo de las consejerías, que es un edificio automatizado por Siemens. La repercusión de un edificio de ese calibre ronda en torno del 15% de lo que es las instalaciones globales del edificio.
Pero la amortización de no tenerlo es brutal. Es decir, cuando uno está pensando en infraestructuras de ese tamaño, el desplazamiento del personal, solo a comprobar qué es lo que pasa, requiere una cantidad de tiempo, por tanto, una cantidad de personas extras para pasearse por el edificio, que solo el hecho de no tener que ir ahorra. Es decir, la valoración de cuánto ahorro va en función de la tipología del edificio que estoy manejando. Pero también estoy muy de acuerdo con la persona de Passive House. Yo soy un enamorado de los aislamientos y hemos estado comentando con algún arquitecto que había por aquí que cualquier cosa que queramos hablar en respecto a ahorros energéticos pasa por el diseño. O sea, si es un edificio nuevo, pasa porque la persona que piensa el edificio, va a ser el arquitecto, piense que ese edificio hay que pensarlo para consumir la menor energía posible. A partir de ahí automatizamos lo que haga falta. Todo lo que automatices y no retorne la inversión es como el que compra un coche porque le gusta que sea más bonito, ¿no? Pero hay parámetros que hacen muy útil automatizar los edificios hasta el nivel de rentabilidad razonable. Y un nivel de rentabilidad razonable es un retorno de inversión de no más allá de 5 años, porque la tecnología en 5 años ha cambiado. Entonces no podemos invertir en tecnología que va a cambiar en 5 años. Tenemos que invertir en tecnología que nos produzca el ahorro y que dentro de 5 años con ese ahorro podamos reinvertir para mejorar todavía el ahorro en la tecnología. El edificio de consumo casi nulo, nosotros no hablamos de sobrecoste. Eso, además, es un error de planteamiento, como se deduce de lo que ha comentado el amigo de Siemens. El edificio de consumo casi nulo es casi nulo porque está llevado al umbral de la rentabilidad. Si en ese casi nulo le ponemos fotovoltaica, la inversión que hay que hacer ya prolonga demasiado en el tiempo el retorno que necesitamos. ¿Ok? Atención, dicho así, tranquilos los fotovoltaicos, tranquilos los fotovoltaicos. Para que haya un edificio de consumo casi nulo autónomo plenamente, para que haya un edificio autónomo de balance de consumo nulo, no que no gaste, sino que lo que gasta se lo tenga de fuente renovable, primeramente tiene que ser de edificio de consumo casi nulo, debe minimizar al máximo sus demandas de energía. Entonces, en esa lógica, sí es posible pensar en que se le puede dotar de fotovoltaica o de cualquier otro sistema. De hecho, en estos momentos el estándar está ya experimentando, ya está normalizando el edificio de balance nulo. También porque la directiva que estamos hablando dice que llegaremos a 2018-2020, pero ustedes que conocen cuál es la hoja de ruta de la energía en edificación, que está ya apuntada hasta 2050, habla que la próxima directiva, que pondrá la fecha de 2030, ya partirá de los edificios de consumo casi nulo para ir prácticamente al de balance nulo. Y si leen ustedes esa hoja de ruta al año 2050, verán ustedes que ya viviremos en algo que no se parece a nada de lo que hoy concebimos. Es decir, que la hoja de ruta de la Comisión está puesta y allá que va. Entonces, por eso no hablamos de sobrecoste. Hablamos que el casi nulo hoy por hoy está en el máximo de la rentabilidad, antes de meterle el aporte que cubre el casi con normalmente fotovoltaica o cualquier otra fuente. Y nosotros lo explicamos así. El sobrecoste con respecto a una vivienda, mi casa Passive House tiene un coste de 900 euros metro cuadrado y no tiene calefacción. Y tiene una demanda de 12, una demanda energética de 12. Es decir, y no tiene calefacción ni aire acondicionado. Y su zona de confort está entre el grado 20 y el grado 25. No baja de 20 en invierno y no sube de 25 en verano. Es decir, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el tipo de edificio que tenemos y además lo que más gusta a todas las personas que hablamos y vemos es que el usuario, el consumidor, no solo está en una vivienda de un altísimo confort. No hablo ya de passive, hablo de consumo casi nulo, en general, y bien hecho y bien construido. Está en una vivienda de tal nivel de confort, de tal nivel de salubridad del aire, se vive tan bien dentro de un edificio de estos bien hechos, de consumo casi nulo, me da igual que sea pasivo o no, de consumo casi nulo de verdad, que al final a uno se le olvida lo que paga en el recibo al mes y lo que consume, que es poco. Viviendas básicas monitorizadas 2-3 años están hablando de 200-300 euros el recibo de la luz al año, por ejemplo. ¿Okay? Pero esto
como nosotros decimos, vayan ustedes a verlo. Si las casas se visitan 2 veces al año y están por todas partes. Entonces vayan ustedes a verlo, pregunten a los dueños y compruébenlo. ¿Ok? Teníamos alguna pregunta, ¿verdad? Sí. Yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Primero, estoy muy de acuerdo con el primer interviniente, me parece que era Raúl. Tenemos un problema de transferencia de conocimiento, yo creo que muy fuerte. O sea, que a estas alturas nos vengan a recordar a los griegos con las casas pasivas, pues es que nos hemos tirado 2000 años con una transferencia muy mala de conocimiento, ¿no? Pero por otra parte, ahora que ya los integradores de sistemas estamos pensando en edificios que generan energía, venir a hablar de casi nulo me crea perplejidad. Ahora que atisbamos que la maximización de la rentabilidad económica de la construcción doméstica está en integrar la movilidad, al menos de proximidad, entre las cosas que vamos a generar, me queda perplejo estar todavía ahí con retraso normativo en el casi nulo. Es que como sigamos a este ritmo de transferencia de tecnología o de transferencia de normativa, cuando queramos transferir el casi nulo, Alemania ya tendrá sistemas de generación con movilidad de proximidad integrado, con la mitad de radiación solar que nosotros. Pues, no sé, estoy perplejo. Me gustaría que coincidierais con mi perplejidad o que me dijeras, mira, estás chalado, Pablo, olvídate del tema, que no van por ahí los tiros, ¿no? No sé, me quedo un poco perplejo. Gracias. ¿Algún comentario sobre la mesa? Efectivamente, yo también coincido un poco contigo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que llevamos un cierto retraso acumulado quizá por una manera de hacer las cosas que no deberían haberse hecho así, ¿no? Hemos sufrido un boom de la construcción muy importante donde todo se vendía y donde nadie se preocupó de adelantar o tecnificar o ir hacia, vamos a decir, directrices que ya en otros sitios se estaban contemplando de manera muy realista. Y hasta que no hemos entrado en una crisis donde el usuario, y de esto yo creo que el primer culpable es el usuario, ¿eh? O sea, quiero decir que se le puede echar la culpa a mucha gente, pero yo creo que habría que empezar buscando culpables por nosotros mismos, ¿no? No hemos conseguido adelantar un poco hacia lo que en otros sitios ya se entendía como algo que era así, o sea, que tenía que ser así, ¿no? Entonces, hemos perdido, como quien dice, varios años en llegar a construcciones, primero, de consumo casi nulo, que debería ser algo ya conseguido, y segundo, como paso siguiente, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Ya no solo viviendas de consumo casi nulo, sino que puedan producir energía, ¿no? Además, a ello súmale un montón de inconvenientes o de problemas que rodean al mundo de la energía, ¿no? Llámese lobbies y demás, que impiden o que de alguna manera tienen un gran negocio alrededor del consumo de la energía, ¿no? Entonces, bueno, son varias cosas en esa coyuntura que se dan y que parece que no han alentado, ¿no?, por así decir, el llegar a lo que tú has dicho, ¿no? Pues contar con viviendas que casi que produzcan energía, no solo que la consuman, sino que la produzcan, que la den a la red con sistemas inteligentes de redes de distribución y que hayamos superado todo esto, ¿no? Bueno, ahí se han juntado muchas cosas y yo creo que tenemos capacidad técnica y mucha sabiduría en este país como para superar eso en breve, ¿no? Esa es mi parte, mi opinión positiva, ¿no? Me gusta siempre ver el lado positivo y creo que por lo que yo voy viendo año tras año, la capacidad que tenemos desde los prescriptores, arquitectos, administraciones y tal, para ponernos al día, es bastante alta, ¿no? O sea, que estoy convencido que ese recorrido lo vamos a hacer rápido. Espero, por lo menos. Esa es mi opinión, a tu reflexión. No sé si alguien quiere opinar algo.
Bien, buenas, lo siento. Estamos todos de acuerdo que diversos sistemas para mejorar la eficiencia energética, está todo muy bien, es todo muy bonito y pinta muy bien a la hora del proyecto, ¿no? Tiene una serie de costes y a medio o a largo plazo acaba siendo rentable, desde el punto de vista económico, financiero, como sea. Pero hay algo también que es la vida, ustedes lo saben más que yo solamente soy un mero estudiante, que es la vida útil de los proyectos, de lo edificado, ¿no? Entonces, tanto sistemas de automatización como sistemas de ventilación monitorizados en Passive House también están sometidos, ¿cómo decirlo?, a fallos, ¿no?, que también requieren una inversión para repararlos. Y, por ejemplo, en el sistema de Passive House, el sistema de ventilación está claro, se veía claramente en la diapositiva que utiliza un sistema subterráneo, ¿no? Cualquier fallo requiere también de una inversión a la hora de subsanar ese fallo. ¿Sería realmente entonces a medio plazo o a largo plazo rentable? Solamente quiero saber su opinión, es que para no quedarme con la duda. Y está soltado. El sistema de ventilación mecánica controlada, ¿usted ha visto una máquina de ventilación mecánica controlada? ¿La ha visto? Bueno, pues es que cuando uno lo ve le da la risa floja de lo que es eso. O sea, un motor que va a gastar el cacharro está funcionando todo el año, ¿vale? 7 días a la semana, 366 días al año, 50 años tiene que funcionar. Ya puede ser súper fácil y sencillo repararlo. Es un motorcito, es un intercambiador. Si usted abre el aparato y ve lo que es el intercambiador, una lámina de plástico, o sea, desde el punto de vista de su funcionamiento es extraordinariamente simple, extraordinariamente simple. Y el aparato en sí mismo, como cualquier aparato, se puede averiar, por supuesto, claro que se puede averiar. Pero desde el punto de vista, igual que se puede averiar cualquier cosa. Caramba, yo a eso no le veo mayor complejidad. Y un aparato para una vivienda de 150 metros cuadrados, pues lo tiene usted desde 1000 y pico. El aparato en sí mismo asombra por la tontería que es. Y luego, lo que son las instalaciones, ¿no? Las instalaciones entran a la casa. Usted ha visto ahí una de estas, pero esto es porque esa imagen iba con pozo canadiense, por enfriamiento, etcétera, etcétera. Es decir, por eso yo insisto en que cuando hablamos de estándar edificio de consumo casi nulo, bajo estándar Passive House, en el diseño está la clase de edificio que cumpla el estándar y es en el diseño el que va a determinar la clase de edificio que ponemos. En el edificio Passive House normalmente siempre se pone ventana de triple vidrio, pero hay zonas en España que lo necesitan. Hasta que no les dijimos a los alemanes que aquí no hace falta triple vidrio, que hay zonas, esa casa de Asturias lleva vidrio doble. Hay zonas en el litoral de Andaluz que no lo necesitan. Es decir, depende muy mucho del edificio. Yo no me preocuparía de que se averiara o de que hubiera que levantar una tubería o una canalización o lo que fuera. Yo de eso no me preocuparía en absoluto. La limpieza de lo que es la instalación, lo que son las instalaciones en un edificio Passive House, asombra por lo simple, lo sencillo, casi lo tonto que es, porque es muy simple. Entonces, no le veo yo ahí mucha cuestión, no le veo ahí mucho problema. En el coste, lo que más le gusta al usuario de una vivienda Passive House es que durante los próximos 50 años va a poder razonablemente saber cuánto va a gastar su edificio. Todas esas incógnitas que tenemos. ¿Y cuánto subirá la gasolina? ¿Y cuánto subirá la luz? ¿Y cuánto subirá? ¿Y si habrá una crisis del petróleo? ¿Y si habrá lo que sea? En caso de emergencia nacional, oye, si tengo mis placas, me enchufo y lo tengo listo. ¿Ok? Es decir, no es realmente una cosa que afecte ni al coste ni a la inversión. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Sí, aquí tenemos una pregunta. Luis, te quería hacer la pregunta que imagino que te hará todo el mundo cuando vienes a estas zonas climáticas.
ya sabes por dónde voy, ¿no? Está claro que el estándar vuestro está bien probado en otros climas. Aquí en Extremadura tenemos el problema de la climatología, es decir, yo veo que los principios de Passive House son aplicables también en Extremadura, pero quería saber si tenéis experiencia de Passive House o de casa o de edificios de energía casi nula en climatologías parecidas a la extremeña, en las que tenemos unos inviernos que necesitamos un aporte extra de energía para mantener la vivienda en situación de confort, pero también tenemos requerimientos de frío en verano y sobre todo yo sigo viendo casi indispensable los sistemas de aire acondicionado en nuestra climatología, porque si contamos con una vivienda que tiene una buena impermeabilización y que tiene unos buenos aislamientos, cuando la tenemos en uso en verano y se nos calienta porque tenemos imagínate que tenemos más personas más personas de las normales en la vivienda y la hemos calentado y tenemos que evacuar ese calor. Entonces el aislamiento en ese sentido es un impedimento, hay que buscar el óptimo para el clima en invierno y el clima en verano. Entonces quería saber si ya tenéis experiencia en esta climatología y si incluso habéis probado con otros sistemas de refrigeración que no sea el de la bomba de calor, que quizá pueda funcionar bien con un Passive House, como puede ser el enfriamiento evaporativo. Sí, ese debate, esa pregunta está a la orden del día. El estándar en climas fríos funciona muy bien, muy bien. Es decir, mi última experiencia ha sido en Segovia, a 1.200 metros de altura, 30 personas metidas en la casa y la temperatura a subir medio grado, con ventilación mecánica controlada, con intercambiador, recuperador. Funciona muy bien, está muy probado realmente. Con lo que respecta al calor, también lo domina muy bien. El kit de la cuestión en nuestro clima es el clima litoral, la humedad, la incorporación del factor humedad. Entonces, pero el frío y el calor no le da... El estándar lo tiene probado y archiprobado. Pero, como he dicho antes, no se dejen ustedes... y si yo lo he hecho, me he equivocado. El estándar no es exclusivo de nada. Ustedes lo pueden aplicar y decir, vale, yo cumplo el estándar, con eso sé que va a estar bien hecho, bien calculado, pero yo calculo mi casa para estar en invierno a lo que a mí me gusta y en verano me meto mi aire acondicionado por si acaso o lo que sea. Se puede hacer, solo que si eso se hace desde el estándar, las garantías de la prestación, del cálculo y de la prestación energética del edificio están más garantizadas. Es decir, el estándar no es excluyente en nada de eso. Entonces, sea por el frío, sea por el calor, eso está bastante controlado. El kit en España es el clima, la humedad, el clima mediterráneo. De hecho, la plataforma en España, hay plataformas Passive House en todo el mundo. La plataforma española es la segunda más grande del mundo después de la alemana. Y tiene gente de toda España, de todas partes. Y además constructores, promotores, fabricantes, todos están ahí metidos. Y nosotros hemos exigido, junto con las asociaciones del clima mediterráneo, que el Instituto y nosotros, porque una cosa es la plataforma de edificación pasiva española, otra cosa es el Passive House. Somos juntos pero no revueltos. Investigar los climas mediterráneos y del litoral. ¿Qué pasa con la humedad? Y ahí hay resultados buenos. Los sistemas de refrigeración que pueden ser evaporativos, en Madrid hay una Passive House en la Alameda de Osuna que le puso en el encofrado del hormigón de arriba, le puso el radiante para refrigerar. Es decir, ¿es Passive House? Pues consigue Passive House. Si es que el Passive House con eso no se mete. Tú lo metes en el cálculo, lo ves y funciona. Y sí, hace que la guardilla, la típica guardilla, pues baje 7 u 8 grados con respecto a la temperatura exterior. Es decir, esos sistemas están probados, esos sistemas se pueden poner. Un arquitecto que pueda tranquilamente, que conozca el design, sobre todo el programa, y que esté formado en el estándar o en edificios de consumo casino en general, no debe tener ninguna dificultad para investigar qué clase de clima hay ahí. Un edificio Passive House no se hace nunca sin un estudio del clima exhaustivo, pero exhaustivo.
¿Qué clase de clima hay ahí y qué estrategia conviene para el frío y el calor? Entonces, los evaporativos, la empresa Sluter System, por ejemplo, está también muy metida en todos estos sistemas. Y hay sistemas, y hay empresas, y hay arquitectos que los prueban y los hacen. Es decir, se puede perfectamente hacer. Cuesta mucho cuesta mucho explicar lo de, sí, en Extremadura y en el centro, en el clima continental, cuesta mucho creer que no voy a necesitar en verano. El día 9, ahora vamos a Albacete, que en verano hace 40, 41, y en invierno 6, 7 bajo cero. Allí va a ser difícil decir, no hace falta calefacción convencional, pero si uno quiere calefacción, la pone. Si uno quiere refrigeración, la pone. Si es compatible con el estándar. Pero cuesta creer a simple vista que a 40 grados, me dice a mí, eso es inimaginable para mí, estar a 40 grados y que mi casa no tenga aire acondicionado. Ahí podemos hablar no de barreras técnicas, de barreras culturales, de barreras de otro tipo. Pero yo no hablaría yo entiendo que la cuestión técnica no es una cuestión. Si tú fueras a hacer un primer edificio, si eres arquitecto y vas a hacer tu primer edificio, lo que te aconsejo es que utilices de consultoría a alguien pasijado que tenga experiencia. Estos ejemplos que te pongo que no son problemas porque hay en España experiencias, ¿de acuerdo? En clima continental, de frío y calor, y en clima mediterráneo. Esto se puede entrar a la plataforma nuestra y ahí se ven qué pasa, ¿no? Incluso cómo las casas están monitorizadas, se da la información. Y además, si uno entra a la plataforma, este problema, hay por lo menos 3 o 4 ponencias que lo abordan, lo responden desde el punto de vista técnico. ¿Qué estrategia, qué se puede hacer o cómo se puede usar? Entonces, no es compatible realmente. Yo no tengo calefacción ni aire acondicionado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todavía no llevo un año entero viviendo. Entonces, no sé. Por eso no puedo dar testimonio. ¿Qué pasará, verdad, con la vivienda? Claro. ¿Alguna otra reflexión, comentario? Lo cierto es que, bueno, cualquier aproximación, yo entiendo, a tratar de llegar a un estándar de alta eficiencia será una buena aproximación. Estamos, yo creo, en un proceso de mejora continua y no será un salto directo al cumplimiento de normativas, sino que tendremos que ir contando con más experiencias, con ejemplos que irán dando la práctica en el día a día, que nos irán permitiendo acoplarnos a los requerimientos de la normativa. Yo, para cerrar y para resumir en términos generales la mesa, se han destacado sobre todo cuestiones desde el punto de vista de la formación a los técnicos, sobre todo en la ejecución, tanto en el proyecto, pero en la ejecución final de las obras, y sobre todo la independencia a través del automatismo y control de los edificios con respecto a los usuarios. Yo, por cerrar y hacer un guiño sobre la plataforma eWise y la utilización de las nuevas tecnologías, y como comentaba Pablo, yo creo que en estos 2000 años no lo hemos resuelto, pero ahora ya con Internet yo creo que ya lo tenemos todo resuelto. Así que muchas gracias a los ponentes, felicidades por sus comunicaciones, a los asistentes por su paciencia y acompañarnos hasta última hora, y hasta un nuevo encuentro de este tipo. Muchas gracias.